En Vivo Noticias, la extensión informativa de Santa Marta en directo a esta hora, desde las instalaciones del Hotel Paro Hotel, cuando hace su presencia el senador de la República, Roy Barreras. Y como siempre, haciendo el cumplimiento de la democracia, aquí estamos en presencia viva. Senador, bienvenido a Santa Marta. Y, hombre, el tema primordial, usted durante su presencia en el Senado y ahora en su proselitismo político, ha tocado un tema muy importante, el tema de la paz. ¿Cómo ve este tema el senador Roy Barreras? Un saludo especial a todas y a todos los televidentes de En Vivo Noticias. Por supuesto, recorro Colombia invitando a todos los compatriotas a apoyar decididamente el proceso de paz. La guerra nos cuesta 73.000 millones diarios, 27 billones de pesos al año. Se roba la plata de la educación, de las pensiones, de la salud. La plata perdida en balas hay que invertirla en la gente, hay que invertirla en lo social. Y la manera de hacerlo es apoyar este año 2014 el proceso de paz. Por eso, a pesar de las dudas y entendiendo la rabia, siendo entonces la guerra colombiana tan costosa, ha causado 220.000 muertos, ha causado 5 millones de colombianos desplazados. Entiendo las dudas de quienes piensan que el único camino es la guerra y que el único camino para acabar con el conflicto es aniquilar al enemigo. Llevamos 50 años en eso. El camino de la guerra es eterno, permanente, doloroso y no es eficiente. El camino de la paz, del diálogo, de este proceso es el camino que permitirá que Colombia se libere de ese lastre. Vamos a impulsarlo y la gran decisión de los colombianos el 9 de marzo será esa, entre la guerra y la paz. ¿Usted cree que el tema de las chuzadas es un bloqueo a lo que el presidente de la República busca y a lo que todos los colombianos deseamos, la paz? Pues el presidente Santos es el capitán de este barco que conduce hacia la paz y le toca maniobrar en medio de tormentas. En ese camino de la paz estallan de pronto escándalos y bombas que yo me pregunto quién está detrás de ellas, quién está detrás de las chuzadas a los negociadores de paz, quién está detrás de la filtración de las coordenadas en el pasado, del robo y falsificación de información al computador del propio Palacio. Y me pregunto quién chuzó ilegalmente a los generales hace 2 años y se guardó la información para sacarla justamente ahora. No seamos ingenuos, allí hay una estrategia que pretende hacerle más difícil a Santos conducir el país hacia la paz y me parece que hay que preguntar por quién es el que está detrás de todo este asunto. Usted le está apuntando a lo social, a lo educativo, a lo cultural, a lo recreativo, a lo deportivo. Todo eso lo busca Roy Barreras nuevamente en su Senado de la República. Yo creo que hoy en Santa Marta, acabo de decírselo a los colegas suyos medios nacionales y al director nacional de Coldeportes, la prioridad en esta ciudad es que el director de Coldeportes no puede venir al departamento del Magdalena a poner en duda los Juegos Bolivarianos. Los Juegos Bolivarianos son un derecho de Santa Marta adquirido ya, pero además son una necesidad porque serán un impulso importante para el desarrollo. La ciudad parece estancada, con serios problemas de transporte, de movilidad, de seguridad, no tiene ni siquiera agua. Y por supuesto, un evento internacional como este es la oportunidad para inyectar los recursos y darle un empujón hacia adelante. La solución facilista de decir que como aquí no hay nada listo, le van a quitar la sede a Santa Marta es una decisión que yo rechazo contundentemente y exijo que se cumpla la palabra empeñada y que por el contrario, si hay dificultades, todos nos arremanguemos y las resolvamos, porque Santa Marta merece, necesita, tiene derecho a sus Juegos Bolivarianos. ¿Cómo ve el tema de Petro en la capital de la República? Pues no lo veo, a veces hay ciertas similitudes con algunos gobernantes que pueden ser muy inteligentes, muy valientes, que pueden tener pasados guerrilleros que abandonaron para apostarle a la paz. Todo eso parece bueno, pero cuando los ponen a gobernar no son capaces de hacer nada, no son capaces de cambiar una llanta de repuesto y entonces las ciudades se dan cuenta de que hay estancamiento en el gobierno de la ciudad. Es lo que está ocurriendo con Petro y los ciudadanos seguramente decidirán en las urnas en ese proceso de revocatoria. Lo que sí creo es que la medida de destitución por 16, 17 años fue exagerada y a la gente no le gusta el matoneo. Así el alumno al que están matoneando sea el más vago de la clase. Petro quizá es uno de los alcaldes más vagos de la clase, entre todos los alcaldes, porque estaba gobernando muy irregularmente. Pero a la gente no le gusta que lo matoneen, entonces terminaron respaldándolo por el exagerado castigo que le infligió el procurador. La ciudad y el departamento de Magdalena necesitan hombres como usted, que hablen, que digan las cosas. Y por eso no puedo dejarlo pasar sin preguntarle cómo analiza el tema nuestro en Santa Marta, el Magdalena, senador, el tema del carbón.
aquí hay una dirigencia muy importante. Yo vengo solamente a ayudar, aquí hay una fuerza política nacional que yo represento para ayudar a empujar y sumarme al resto de la dirigencia. Hay temas puntuales que no son locales sino nacionales. Por ejemplo, estamos conversando ahora sobre una situación injusta que padecen más de 3.000 maestros en todo el país que han dedicado su vida entera a educar niños y niñas y que ahora les pretendían negar su derecho a la pensión gracia. Hay temas como ese que son nacionales, como lo fue en su momento resolver la situación de los bomberos de Colombia, para que hicimos la ley de bomberos. Pero hay temas locales muy importantes que tienen que ver con Santa Marta, que tienen que ver con el departamento del Magdalena. Los recursos que se necesitan para sacar adelante esta región requieren que todos exijamos que el gobierno nacional invierta, pero también implica que la ciudadanía del Magdalena entienda que la solución facilista de la violencia no trae sino más pobreza. Y lo digo por esto, los ciudadanos aquí siguen angustiados con la microextorsión, con el boleteo, con la presencia de grupos ilegales. Ha sido una historia larga y cruenta de más de 2 décadas. El fenómeno de la guerrilla causó, como todos sabemos, la aparición de un fenómeno tan cruel y despiadado como ese que era el fenómeno paramilitar. Y reemplazar un daño con otro daño no resuelve nada. Por eso devolverse a las épocas en que para resolver el tema guerrillero había que apoyar el tema paramilitar no es sino devolverse a un charco de sangre. Hay que apoyar el proceso de paz y hay que rechazar con su voto no solamente a los señores que viven de la guerra, sino a los candidatos que tienen ese tipo de vínculos. Colombia sigue eligiendo personas que tienen vínculos con grupos ilegales. En todo el país, también en el Magdalena eso ha ocurrido. La gente, sin reflexionar mucho, a veces le vende el voto o se lo regala a quienes tienen vínculos con grupos ilegales. Eso es hacerse cómplice de la muerte, porque legitima a esos grupos ilegales. Ni un solo voto para la gente que tiene vinculaciones con grupos ilegales, guerrilleras ni paramilitares. El voto debe ser limpio y pacífico. Tengo 2 personajes de la vida política aquí escritos. En 2 palabras le pregunto, ¿cómo analiza el tema de ellos? Uribe. Yo le tengo el cariño que le tiene uno al padre, aunque se va de la casa, aunque se vaya con otra, aunque le tire piedra a la casa, aunque creo que está equivocado. El Uribe del que yo supe fue el que firmó de su puño y letra, siendo senador de la República, teniendo la curul que yo ostento hoy, el indulto y reindulto al M-19 porque le apostó a la paz. Él fue el que liberó a Granda, ¿se acuerdan? Fue el que metió a Chávez y a Piedad Córdoba en el proceso. Intentó allá mismo en La Habana diálogos con el ELN. Ahora le apuesta al fracaso de la paz que él mismo en su momento propuso. Me parece triste. Yo creo que la paz es buena para todos, inclusive para él. Ojalá en el Senado, porque le van a sobrar los votos, va a elegir por lo menos 12 o 15 senadores, pues se nos ayude a construir la paz que todos necesitamos. Él también necesita paz. Francisco Santos. Pues la única propuesta inteligente que le he escuchado es la de electrocutar a los estudiantes. Una propuesta escabrosa, pero por lo menos novedosa. Creo que es una especie de personaje pintoresco de la política colombiana. Finalmente, senador Roy Barreras, ante nuestras cámaras, ¿por qué el Magdalena, por qué Santa Marta deben votar por Roy Barreras? Lo primero es que deben votar por todo aquel que quiera apoyar el proceso de paz. Hay gente en todos los partidos que está impulsándonos en el proceso de paz. Y finalmente un ciudadano colombiano debe votar por aquel que haya hecho la tarea, por aquel que haya demostrado que lo hace bien y por aquel que defienda la posibilidad de salvar vidas de la guerra apostándole a la paz. Esa es la razón por la que recorro el país con una curiosidad en la política colombiana, de tantos adefesios que nos inventamos, como el voto preferente, que es un adefesio, porque la gente no vota por ideas, por banderas, sino por individuos, lo que permite la compra y venta de votos y la clientelización de las listas. Aquí nos inventamos además quitarle la foto y el nombre al candidato para que la gente vote por un número. Entonces a uno le toca andar repitiendo como un loro que el voto por la paz no basta con marcar Roy, que no va a estar, sino que hay que marcar U5, que es su voto por la paz. Ese es el número que me ha tocado, el número U5 en el tarjetón de Senado. Él es el Roy Barreras, senador de la República, y que nuevamente le pide a través de nuestro medio al Magdalena, a Santa Marta, que lo acompañen. Va en la lista del partido de la U, marcado con el número 5, como lo acaba de describir. Es un hombre que siempre le ha apuntado y le sigue apuntando a un tema tan importante que los colombianos, el Magdalena y Santa Marta, lo deseamos y lo anhelamos, el tema de la paz. Juan Carlos Oliveros, Luis Fernández Benjumea, en Vivo Noticias, en directo, la extensión informativa de Santa Marta.